Gusto en saludarlo, mi nombre es Luis, soy oriundo de La Serena y llevo alrededor de 25 años acá en Salvador. En una ciudad, un campamento. Salvador es un campamento donde se inició hace alrededor de 40 años. Es joven esta ciudad, construida por los gringos. Nosotros yo llegué hace, como decía, 25 años a la ciudad, a una pequeña localidad que está aquí abajo en Llanta. Después posteriormente me vine aquí a vivir a Salvador. Es un poco crudo llegar de una ciudad como la ciudad de La Serena, llegar a un campamento. Un campamento que no tiene más allá de 12.000 habitantes. Desde el año 72 que esta empresa dejó de ser parte de las empresas norteamericanas. Esto es netamente de Codelco, de la Corporación Nacional del Cobre. Bueno, acá tratamos de surgir con mucho esfuerzo. Yo comencé prácticamente tirando bala, como se dice, a pesar de tener un título universitario. Me inicié tirando bala, ahora gracias a Dios estoy un poco mejor, pero las faenas mineras son así, son duras y acá, bueno, Salvador es una ciudad que está muy limitada y bien dividida. Tenemos estratos sociales bastante marcados. Tenemos una parte donde hay muchos contratistas que tienen un sueldo, trabajan con un sueldo mínimo. Posteriormente viene la gente de la empresa, porque si hay roles A, roles B, roles C. Y también esto es muy marcado, esta división, porque los roles A son gente que son de la supervisión, y roles E que son mayores todavía, que son gente de la administración, y ellos también viven en una parte muy definida. Tienen su casa, su población muy aparte del resto. También ellos tienen su club nocturno también, donde van ellos nomás. Sin embargo, la gente que está mucho más abajo no puede actuar directamente en ese, no puede participar en esas actividades. Oye, Víctor. Oye, hijito, ¿vamos a poner la mesa? Sí, que tráete las cositas, ¿ya? Después ver la televisión. ¿Sí? Vamos. Bueno, Cristóbal es el menor de mis hijos. Está ahora de vacaciones. Al mediodía llega la mamá y en la noche llegan los otros hijos. Así que esto va de menos a más. Seguramente esto se va a revolucionar. La casa se va a revolucionar porque de escándalo. Sí. ¿Qué te parece? Oye, viejo, pero ¿sabes qué? No tenemos pan, po. Sí, voy a comprar pan. Ya, partamos. Vamos a comprar. Acompáñanos a comprar pan. Desde esa esquina hacia allá, generalmente en ese lado vi todo lo que es supervisión rolado. Es decir, las cuadras de los 700. Y un poco más acá ya va bajando el pelaje, como se dice normalmente. Estamos bajando a los otros roles. Estamos al rol de ella. Entonces, muy marcado esta parte. Cuando hablan de los 700, ¿y quién se? Entonces, la gente que está en los 700 está pasando por una clase mejor definida. Así que en estos momentos vamos a dirigirnos a comprar un poco de pan. No me divierto mucho porque los niños que conozco se han ido a otras casas y se han ido a los 600 y no los podemos reunir, no tenemos tanto contacto que digamos, y apenas me sé el número de teléfono y no jugamos tanto, a veces los vemos y después decimos chau. Yo me entretengo viendo pura tele las tardes porque el Javier va a jornada completa y yo no. Yo tengo pura mañana. Con la escuela 14 y la escuela 1
un amigo que yo conozco que es cubano y se fue por los 600, los 400 más o menos, se encontró con unos amigos, pero que ya eran súper pesados. Después llegó, sí, le empezaron a echar empujones, todo eso, y fue a buscar otros amigos. Después se agarraron a combos, así, y al otro día, cuando fueron a la escuela, le mandaron una suspensión. Y después, ahí quedó. Un día me fui con el cubano hasta Diego Portales. Y después justo se encontró con otros amigos, pero de la escuela 14, y se enojaron así. Y le metieron pelea. Y como era uno él, le dijeron ya uno por uno y se fueron. Le quería comentar que, bueno, nosotros estamos viviendo acá la educación. Hay enseñanza básica y enseñanza media. Estamos con dos colegios que son más o menos básicos, importantes. Tenemos la escuela 14, una escuela número 1 y un liceo. También el liceo llega hasta la enseñanza media. Cristóbal decía recién acerca de la discriminación. A lo mejor Cristóbal no entiende mucho de repente cómo se vive en una localidad así donde hay diferencias sociales. Generalmente la gente llega y se va rápidamente. Uno, porque los van cambiando de rol, los van cambiando de escala, de rol. Y lo que perdemos generalmente son mis hijos. Mi hijo perdió ya a uno de sus amigos, de sus grandes amigos, porque los cambiaron a otro sector. Entonces, él se siente mal. Cuando ha intentado hacerlo o buscar a su resto de sus amigos, ya no es lo mismo de antes. Perdemos, mi hijo perdió porque ya no tiene otros amigos. Y le cuesta conseguir el resto de amigos, porque yo creo que es muy importante o muy difícil conseguir amigos. Bueno, esperamos que más adelante la cosa cambie. Bueno, acá haciendo un recorrido por la localidad de Salvador, está muy marcada la diferencia porque esta es una parte residencial que la componen trabajadores de rol E, rol A, gente que tiene mejores sueldos, entonces vive mejor acomodada. Esto es lo que podemos nosotros apreciar de un área de Salvador. La otra cara de esta zona, esta es Portales, una localidad que está alrededor de 6 kilómetros de la ciudad de Salvador. Como ustedes pueden apreciar, la diferencia es más que notoria con el resto de lo que recién acabamos de apreciar. Esta localidad trabaja mucha gente, alrededor de 1000 personas viven en esta localidad. Esta parte son trabajadores que prestan sus servicios a Codelco. Ellos son contratistas, la gran mayoría son contratistas y trabajan en servicio a Codelco, pero trabajan con un sueldo mínimo, no pertenecen a Codelco. Seguramente, como les decía, a lo mejor no van a entender lo que estas montañas dicen. Hay una nostalgia. Nosotros que venimos de afuera añoramos de repente estar en otra localidad donde nacimos. Aquí la soledad es inminente. Muchos la hemos palpado desde que llegamos a esta localidad y a veces nos duele mucho, especialmente cuando nuestros hijos se van y quedamos solos. Yo tengo mis 2 hijos que están estudiando afuera y yo sé que el menor que muy pronto también va a emigrar, vamos a quedarnos con la pareja nomás. Creo que seguramente ustedes nos entenderán la soledad que se siente uno cuando llega acá y cuando también se va, porque al llegar muchas veces los lagrimones no se sueltan. Aquí, esto es lo que nos rodea aquí en Salvador.